En el trabajo de pulido, las herramientas comúnmente utilizadas son la pulidora, la almohadilla para pulir, la cera para pulir, etc. En el trabajo de pulido, las herramientas comúnmente utilizadas son la pulidora, la almohadilla para pulir, la cera para pulir, etc. Método de operación de la pulidora. El uso de la pulidora debe ubicarse sobre los hombros y detrás, para no rasguñar el vehículo o enredarse con la pulidora. En el proceso de pulido, mantenga la pulidora con ambas manos. Antes de encender la pulidora sobre la superficie a pulir, si la pulidora está en contacto con la superficie a pulir antes de que haya comenzado la rotación, será fácil que se produzcan rasguños profundos sobre la pintura. La operación de pulido en principio depende de la fuerza de gravedad de la pulidora. No imponga presión excesiva. La presión debe aplicarse con el mismo nivel del agua. Mueva la pulidora de manera que cada movimiento se superponga con el previo 2/3 y el rango de pulido también pueda moverse de una buena forma. Debido a la complejidad de la forma de la carrocería, el alcance del pulido debe basarse en la forma de la carrocería para llevar a cabo un plan razonable, moviendo la pulidora para un área de pulido grande. Cada pulido aproximado de 50 centímetros de pulido y movimiento. Si el pulido en la misma parte toma mucho tiempo, el calor generado causará deformación en la placa de metal o condensación de la cera a pulir. Almohadilla de pulir. Según los tipos principales de materiales, material de esponja y material de lana 2. La almohadilla de pulir de material de esponja se divide en almohadilla de pulir áspera y almohadilla de pulir fina. La almohadilla para pulir de material de lana normalmente es una almohadilla áspera y se utiliza en pulido áspero. Uso de la almohadilla de pulir. Al utilizarla, coloque la almohadilla para pulir para girar alrededor del centro de la pulidora. Utilice la forma de la placa según la forma del contacto con la superficie y pulido. No deje que toda la almohadilla toque la superficie. La pulidora se debe inclinar apropiadamente para que la almohadilla toque ligeramente la superficie. Si la rueda de pulir y el ángulo de la placa son demasiado grandes, se producirán trazos de la rueda de pulir debido a la temperatura interna, aglutinación de la rueda de pulir y otros problemas. Cuando baje la almohadilla, asegúrese de que la almohadilla de la pulidora se encuentra hacia arriba, de modo que la superficie de la almohadilla se encuentre lejos del área con polvo, donde es probable que se acumule polvo. Si se utiliza la almohadilla contaminada para pulir, puede ocasionar rasguños profundos sobre la superficie de la pintura. Luego de terminar el trabajo, limpie minuciosamente la almohadilla utilizada. Puede refregar la almohadilla con una cubeta de agua y escurrirla hasta secarla y colocarla en un lugar limpio. Cera para pulir. Se divide principalmente en cera cruda, cera fina, etc. Su composición contiene partículas esmeriladas, solventes, emulsionantes, abrillantadores, etc. Lea las instrucciones antes de utilizarla y realice las precauciones de seguridad. ¿Cómo utilizar la cera para pulir? Para evitar pulir la masilla cuando la pulidora está encendida, exprima la cantidad de cera para pulir sobre el disco y frótela sobre la superficie. El esmerilado en exceso causará que la almohadilla se resbale y causará la aglutinación de almohadilla, etc., por lo que el proceso de pulido toma tiempo. Y la cera para pulir es demasiado pequeña, hará que la almohadilla en la superficie de la pintura deje rasguños de esmerilado. La operación debe utilizarse en la cantidad apropiada de agente pulidor para derramar. Lija de esmerilado. Normalmente se divide en papel abrasivo al agua y papel abrasivo en seco. Se utiliza principalmente para esmerilar la superficie de los defectos del revestimiento, polvo, hendiduras y ajusta la función de la textura de la superficie de la película. Método de esmerilado. El uso de la lija al agua con bloques de esmerilado sobre el defecto de las partes pulidas se caracteriza por operación simple, apropiada para una placa única de polvo o defectos sobre una pequeña área de pulido. El uso del método del equipo de esmerilado, caracterizado por esmerilado de alta eficiencia, viste marcas más uniformes, más apropiadas para piezas múltiples de madera, polvo o pintura, textura de desprendimiento más anaranjada, pulido pobre. Herramientas de esmerilado. Utilice una lija. Limpie las partículas de revestimiento de la superficie y el flujo vertical de la herramienta. Las herramientas de esmerilado comúnmente utilizadas son pulidora de doble acción, bloque esmeriladora, tabletas rascadoras para reparar puntos,
puntos, etc. Para las pequeñas áreas de las partes con defectos, el uso de la pulidora puede mejorar efectivamente la eficiencia del esmerilado. El punto de reparación de la hoja es para el polvo sobre la placa y la leve hendidura para limpiar. Limpiar el defecto después de la operación de esmerilado puede mejorar la eficiencia y la calidad. Paño de fibra fina. Como la superficie de la placa al limpiar, sin rastros de frotamiento y el efecto de buena absorción de agua, el uso del proceso debe evitar adherirse a la lija luego de la película causada por rasguños. Agente limpiador desengrasante. Luego de pulir, al final use el agente desengrasante para limpiar el acabado de pulido. Efectivamente, puede limpiar las marcas de la lija, la cera o ingredientes desengrasantes y luego revise que el acabado de la pintura esté completamente terminado. Conclusiones. Por último, mediante la presentación y el aprendizaje del contenido anterior, esperamos que tenga un buen entendimiento del uso de las herramientas y materiales para pulir y pueda adiestrarse en el trabajo práctico a aplicar y mejorar.